¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que parecen vivir solas, sin amigos, sin compañía, y aún así dicen estar bien? Lo curioso es que muchas veces ni siquiera ellos se dan cuenta de que su soledad habla por sí sola. No se trata solo de no tener amigos, sino de una serie de señales psicológicas invisibles que el resto pasa por alto. Y aquí viene lo más sorprendente: esas señales no siempre muestran debilidad. A veces las personas sin amigos son las más observadoras, las más profundas, las que han aprendido a protegerse tras una muralla emocional. Pero esa fortaleza aparente puede esconder una soledad emocional que poco a poco erosiona la autoestima y la salud mental, incluso sin que la persona lo note. Hoy vamos a desentrañar esas señales ocultas, esos pequeños detalles que revelan un aislamiento emocional disfrazado de independencia. Verás cómo entenderlas puede ayudarte no solo a comprenderte mejor, sino también a sanar tus heridas emocionales y reconectar con tu autenticidad. Porque la verdad es que todos, en algún punto, hemos sentido esa sensación de ser la persona diferente en un mundo que parece no entendernos. Pero, ¿y si esa diferencia fuera precisamente tu punto de partida hacia un cambio interior y una mejora personal? La paradoja de la soledad invisible. Hay personas que pueden estar rodeadas de gente, sonreír en las fotos y hasta parecer extrovertidas, pero por dentro sienten un vacío que no saben explicar. Esa es la soledad invisible, una de las señales más sutiles que suelen tener las personas sin amigos. No es que no quieran conectar, es que han aprendido a ocultar su aislamiento emocional detrás de una máscara de todo está bien. La psicología social explica que muchos de ellos desarrollan una especie de modo automático para convivir sin realmente sentirse conectados. Curiosamente, este tipo de gente solitaria suele tener una gran capacidad de introspección. Son observadores, detallistas y a menudo muy empáticos. Pero su autoestima puede verse afectada cuando interpretan la soledad como un defecto personal. No se dan cuenta de que la falta de amigos no siempre refleja un problema, sino un proceso de crecimiento personal o una etapa de autoconocimiento profundo. Por ejemplo, alguien que se refugia en la lectura, el arte o la escritura no necesariamente huye del mundo, tal vez esté aprendiendo a comprenderlo desde otro ángulo. Sin embargo, esta paradoja tiene un precio. Cuando esa soledad se prolonga, empieza a influir en su salud mental y su comportamiento social. Surgen pensamientos como ¿por qué no tengo amigos? O quizás soy demasiado diferente. Pero la verdad es que detrás de esa distancia hay un corazón que anhela conexión humana, aunque le cueste admitirlo. Lo interesante es que al comprender esta paradoja se abre una puerta hacia el cambio interior, la vulnerabilidad y la autenticidad, temas que, créeme, van mucho más allá de lo que la gente imagina. El escudo emocional y la falsa independencia. Una de las señales más comunes en las personas sin amigos es su aparente autosuficiencia. Dicen cosas como no necesito a nadie o prefiero estar solo. Pero detrás de esas frases suele esconderse un escudo emocional construido tras años de heridas emocionales. En realidad, esa independencia muchas veces nace del miedo. Miedo al rechazo, a ser incomprendido o a revivir experiencias pasadas que dejaron cicatrices. La psicología humana muestra que este tipo de comportamiento social no es fortaleza pura, sino una estrategia inconsciente de protección. El problema es que ese escudo también impide que entre lo bueno. Las personas con una mentalidad fuerte, pero emocionalmente cerrada, pueden tener grandes logros personales, sin embargo, les cuesta disfrutar de una conexión humana genuina. Es como tener una muralla tan alta que ni la empatía logra escalarla. En el fondo, esta actitud no elimina la soledad emocional, solo la camufla. Y mientras más se repite el patrón, más difícil se vuelve confiar y mostrarse vulnerable, lo que alimenta el ciclo de aislamiento emocional. Sin embargo, aquí hay una verdad poderosa. Abrirse no significa volverse débil, significa madurez emocional. Un ejemplo práctico es atreverse a compartir pensamientos o emociones con una sola persona de confianza sin esperar nada a cambio. Es un pequeño acto de autoaceptación que puede transformar la manera en que uno se relaciona con el mundo. Porque la auténtica autoconfianza no nace del aislamiento, sino de la capacidad de mostrarse real, incluso cuando eso da miedo. Y lo curioso es que, cuando alguien empieza a quitarse la armadura, descubre algo que cambia todo su crecimiento personal. Esto no se trata de motivación, se trata de actuar, de dejar las excusas. Si quieres ir más allá de este video, descarga gratis el libro Tu mente te está jodiendo. Está hecho para los que están hartos de sí mismos. Link abajo en el comentario fijado. La mente hiperactiva y el diálogo interno constante. Otra señal que muchas personas sin amigos comparten es una mente que no descansa.
La soledad emocional las lleva a pasar demasiado tiempo dentro de su cabeza, analizando cada palabra, cada gesto, cada silencio. Es un tipo de introspección que puede ser poderosa si se usa bien, pero también agotadora si se convierte en sobreanálisis. Estas personas suelen tener una inteligencia emocional muy desarrollada, pero mal canalizada. Interpretan demasiado, dudan de sí mismas y, sin notarlo, caen en una trampa mental que afecta su autoestima y su salud mental. Por ejemplo, alguien que se aísla puede pasar horas pensando si hizo algo mal para que los demás se alejaran. Este tipo de pensamientos repetitivos son un síntoma de ansiedad social, un reflejo de heridas no sanadas. Sin embargo, la solución no está en callar la mente, sino en entrenarla. Prácticas como la meditación guiada, escribir un diario de emociones o salir a caminar sin música ni distracciones ayudan a calmar ese ruido interno. Son pequeñas acciones de autoconocimiento que fomentan la mejora personal y fortalecen la autoconfianza. El problema es que, cuando este diálogo interno se vuelve constante, la persona empieza a perder contacto con el mundo exterior. Su comportamiento humano se vuelve más reservado, más introspectivo y aunque parezca calma, en realidad hay una tormenta de pensamientos detrás. Lo interesante es que si aprenden a observar esa mente en lugar de luchar contra ella, pueden transformar esa hiperactividad en una fuente de crecimiento personal. Y ese cambio mental abre la puerta a algo que pocos se atreven a explorar: las emociones reprimidas que se esconden bajo la aparente tranquilidad. Las emociones reprimidas y el peso del pasado. Muchas personas sin amigos cargan con algo más profundo que la simple soledad, emociones que nunca fueron expresadas. Tal vez crecieron en entornos donde mostrar vulnerabilidad era sinónimo de debilidad, o donde nadie enseñó cómo gestionar la tristeza o la ira. Así aprendieron a reprimir lo que sentían, a sonreír por fuera mientras por dentro acumulaban heridas de la infancia. Estas emociones reprimidas no desaparecen, se transforman en bloqueos, en miedo a la intimidad, en esa sensación de no pertenecer. La psicología humana explica que cuando una persona no procesa sus emociones, su comportamiento social se vuelve más cerrado. Por ejemplo, alguien que de niño fue criticado constantemente puede volverse excesivamente autocrítico, evitando relacionarse para no ser juzgado otra vez. Y aquí surge la paradoja: cuanto más intentan protegerse, más se aíslan. Por eso, la clave está en transformar esa energía reprimida en reflexión personal y crecimiento interior. Escribir una carta que nunca se enviará, practicar el perdón o incluso hablar con un terapeuta son pasos concretos hacia la autoaceptación y la madurez emocional. Lo más curioso es que cuando esas emociones finalmente salen a la luz, no destruyen, liberan. Muchas personas descubren que detrás de su frialdad había una inmensa capacidad de empatía y conexión humana esperando salir. Liberar lo reprimido no significa revivir el dolor, sino integrarlo. Y cuando eso sucede, aparece algo que transforma completamente la forma en que se perciben a sí mismas, una nueva autenticidad, que las impulsa a reconectar con el mundo, aunque todavía quede una barrera más por comprender: la autocrítica constante y la batalla con la autoestima. Una de las señales más comunes en las personas sin amigos es la autocrítica excesiva. Su mente se convierte en un juez implacable, siempre cuestionando si son lo suficientemente interesantes, atractivos o dignos de afecto. Esta voz interior no surge de la nada, suele ser el eco de antiguas heridas emocionales, de palabras que alguna vez escucharon y decidieron creer. Con el tiempo, esa autocrítica erosiona la autoestima y la persona empieza a convencerse de que su soledad emocional es una consecuencia de su supuesta falta de valor. Lo más irónico es que estas personas suelen ser extremadamente exigentes, pero solo consigo mismas, no perdonan sus errores, no se permiten fallar y viven atrapadas en un ideal imposible de perfección. Este tipo de mentalidad sabotea la mejora personal porque en lugar de impulsarlas, las paraliza. Sin embargo, el camino hacia una verdadera autoaceptación comienza con algo tan simple y tan difícil como aprender a hablarse con amabilidad. Cambiar el "soy un desastre" por un "estoy aprendiendo" puede parecer insignificante, pero tiene un impacto enorme en la salud mental y el desarrollo personal. La clave está en reemplazar la crítica con reflexión personal. En lugar de castigarse por no tener amigos, pueden preguntarse: ¿qué puedo aprender de esta etapa? Practicar la gratitud diaria, reconocer los pequeños logros o leer libros como Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz ayudan a entrenar una mentalidad fuerte y positiva, porque cuando la persona deja de ser su peor enemigo, empieza a convertirse en su mejor aliado. Y ese cambio interior, aunque poderoso, suele traer consigo una nueva pregunta que marca el siguiente paso:
cómo recuperar la capacidad de conectar con otros sin miedo ni máscaras. La dificultad para conectar y el miedo a mostrarse vulnerable. Las personas sin amigos suelen tener una relación complicada con la vulnerabilidad. No porque no quieran abrirse, sino porque han aprendido, a veces con dolor, que hacerlo puede terminar en rechazo o decepción. Por eso tienden a mantener conversaciones superficiales o a evitar compartir sus emociones más profundas. Este miedo se convierte en una especie de aislamiento emocional silencioso. Quieren conexión, pero temen el costo de conseguirla. Y así, sin notarlo, se encierran en un círculo donde la soledad se vuelve más cómoda que el riesgo de ser herido otra vez. La psicología social explica que la conexión humana no surge de la perfección, sino de la autenticidad. Mostrar las propias inseguridades puede generar una empatía genuina que fortalece las relaciones personales. Un ejemplo simple: en lugar de fingir estar bien, decir últimamente me he sentido algo solo, puede abrir una puerta inesperada a una conversación profunda. Este tipo de gestos, pequeños pero reales, son los que comienzan a romper la barrera del aislamiento emocional y fortalecen la inteligencia emocional. Aprender a mostrarse vulnerable requiere práctica. Se trata de compartir sin esperar aprobación, de conectar desde la verdad, no desde la imagen. Actividades como unirse a grupos de lectura, participar en voluntariados o practicar un hobby compartido ayudan a reconstruir la autoconfianza y fomentar la empatía. Porque cuando uno deja de esconderse, la gente solitaria empieza a descubrir algo que nunca imaginó: que la verdadera fuerza no está en resistir solo, sino en permitir que otros te vean como eres. Y justo ahí comienza un proceso aún más profundo: el renacimiento interior y el camino hacia la conexión auténtica. Llega un punto en el que las personas sin amigos comienzan a cansarse de su propia soledad emocional. Empiezan a sentir que algo en su interior pide un cambio, una transformación profunda, y ese momento, aunque incómodo, es una señal de crecimiento personal. Es cuando la persona deja de buscar afuera lo que necesita construir dentro: autoestima, autoconfianza y, sobre todo, autoaceptación. La psicología humana enseña que el verdadero cambio no ocurre de la noche a la mañana, sino cuando se deja de huir de uno mismo y se empieza a mirar hacia adentro con honestidad. El cambio interior comienza con pasos pequeños pero consistentes. Por ejemplo, aprender a disfrutar del silencio sin sentirse vacío, escribir un diario para observar los propios pensamientos o rodearse de personas que inspiren en lugar de drenar. Estas prácticas fortalecen la madurez emocional y reprograman la mente para valorar las relaciones personales desde un lugar más sano. Ya no se trata de tener muchos amigos, sino de cultivar vínculos reales basados en empatía, autenticidad y conexión humana. Y cuando eso sucede, la soledad deja de ser un castigo para convertirse en un maestro. Se descubre que estar solo puede ser un espacio de reflexión personal, no de castigo. Es ahí donde nace la verdadera inteligencia emocional, la capacidad de disfrutar la propia compañía sin depender de la aprobación de los demás, porque al final, superar la soledad no significa llenar la vida de gente, sino llenarla de sentido. Y esa transformación interior es el inicio de una nueva etapa que muchos anhelan, pero pocos se atreven a vivir. Y ahora que hemos recorrido todas estas señales, dime algo con sinceridad: ¿te sentiste identificado con alguna de ellas? Si la respuesta es sí, no te preocupes. No significa que estés roto ni que haya algo mal contigo. Significa que estás en un punto de reflexión personal donde tu alma te pide un cambio interior. Reconocer estas señales psicológicas es el primer paso hacia una mejora personal real. El siguiente paso es aplicarlo. Empieza por pequeños actos. Busca espacios donde puedas ser tú mismo. Trabaja tu autoestima y deja que la vulnerabilidad sea una aliada, no una amenaza. No esperes que los demás te entiendan si tú todavía no te has comprendido. Cada momento de soledad puede convertirse en una oportunidad para conocerte mejor, sanar tus heridas emocionales y reconectar con tu autenticidad. Recuerda, no se trata de tener muchos amigos, sino de construir relaciones que te nutran, que sumen, que te hagan crecer. Así que te dejo con una pregunta poderosa: ¿vas a seguir escondiéndote detrás de la soledad o vas a empezar a construir la vida emocional que mereces? Si este video te ayudó a reflexionar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí seguimos explorando el fascinante mundo del comportamiento humano, la psicología social y el crecimiento personal. Nunca es tarde para cambiar, pero el cambio empieza por ti.